Hola queridos amigos de Hogar TV, mi nombre es Luz Ángela Vera del Taller de Luza. Para nuestra sección de práctico y sencillo vamos a trabajar un tema fantástico, nuestra pincelada ucraniana, y los materiales que vamos a utilizar son bueno. Ven ustedes aquí esta ornamentación fabulosa, con unos giros, con unos ornamentos, pero yo tengo que llegar a este entrenamiento, a este diseño, con previos entrenamientos muy versátiles, pero sencillos. Y todo viene de la mano del dibujo. No se vayan a abrumar. Ustedes ven esto aquí como muy dramático, pero les voy a enseñar una forma sencilla para entrenar. Bueno, paso número 1. Hay unos ejercicios de lateralidad muy importantes. Aquí voy a trabajar en un cartón craft de alta densidad que va a aguantar bastante el tránsito de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a hacer, fíjense aquí, mi manita acompaña el trazo. Esto de trabajar en el aire genera imprecisión y dureza. Esto genera firmeza, precisión y firmeza. Vamos a hacer una curvatura, fíjense, mi mano acompaña todo el trazo. Lo que yo hago con el lápiz, lo hago con el pincel. Estos dos son hermanitos, el lápiz y el pincel son hermanitos. Cuando yo cambio de herramienta, sigo dibujando. Tenemos que entender eso, seguimos dibujando cuando cambiamos de herramienta. No podemos decir que yo dibujo, que yo pinto, pero no dibujo. No, todo el tiempo estén en modo dibujo, solo que interpretan el dibujo con otra herramienta. Vamos a hacer un circulito y vamos a hacer circulitos de extensión. Mi mano no sufre, si se dan cuenta que mi mano no sufre. ¿A qué me refiero con que la mano no sufra? Que no tengamos esas posiciones que forzan a la mano a tener unas incomodidades y por ende el trazo es tan duro. Ahora vamos a hacer elipses, abrazando esos círculos auxiliares. Tratamos en lo posible que queden lo más simétrico posible. Descansamos aquí y vamos del otro lado. Bueno, vamos a hacer un poco más despacio para entender la mecánica del ejercicio. Tengo que tener la curvatura de la elipse continua para hacer el cierre. Entonces, venimos, curva, amplío, hago arco, arco y cierro. Curva y cierro. 1, 2 y cierro. Entonces siempre tengo en cuenta la elipse que me sigue. Cuando llego al eje central va a ser mucho más flaquita. Aquí es donde hacemos ese trazo más deprimido, es donde tenemos que tener una precisión en el trazo un poco más firme. Ahora vamos del lado contrario. Curva. Recuerden que tenemos que tener en cuenta la elipse que sigue. Y cerramos. Vamos y cerramos, amplío, arco, arco y cierro, amplío, arco, arco y cierro, amplío, arco, arco y cierro. Cuando vamos a trabajar la pincelada decorativa, tenemos que hacer un paso muy importante, que es hacer una base en blanco. Entonces, simplemente hidratamos el pincel. Vamos al blanco. Bueno, aquí tenía algo de reserva, no importa. Y vamos a tomar el pincel. Camino, presiono, levanto y refilo. Camino, presiono, levanto y refilo. Tengo que tomar el pincel en un extremo. Si lo tomo muy cerca a la perola, muy cerca al soporte, voy a quedar presa. Entonces yo necesito estar haciendo esto.
soltando. Está a punto de tinta mi acrílico. Necesito que la base del cartón lo reabsorba bastante bien. Entonces no olviden siempre que tenga una basecita acuarelada de blanco. Fíjense que estamos siguiendo el contorno. Vamos, camino, presiono suave, levanto, giro completamente el pincel y refilo. Vamos desde arriba, presiono, camino, levanto y refilo. Aquí vamos a necesitar presionar y antes de llegar a la mitad levanto y refilo. Camino, presiono y refilo. Entonces yo puedo hacer con el mismo pincel trazos muy grandes, ¿sí? Pero presionándolo. Pero también con el mismo pincel puedo hacer diseños más angosticos parando el pincel. Entonces la posición del pincel tiene mucho que ver con el tamaño del trazo que vamos a hacer. Vamos del lado contrario, la lateralidad. Es importante manejar la lateralidad. ¿Y cómo lo hacemos? Sin hacer esto. No me van a mover la hoja. Van a estar así. Que ustedes sean conscientes de que tienen que hacer un ejercicio de control y la posición del pincel. Si esto lo van a hacer en una pared, que es muy usual, ¿cómo van a hacer con la pared? Entonces vamos a entrenar sin girar el cartón, sin girar el papel. Vamos del lado izquierdo, derecho, presiono buscando el izquierdo, levanto y giro el pincel y refilo. Nos sobra decir que es importante que el pincel tenga buen rebote y buena firmeza. Presiono y refilo. Camino, presiono y refilo. Y tomen el pincel lejano para que puedan tener libertad para hacer el trazo. Limpiamos, camino, presiono y refilo. Ya esto está temperado. Muy bien. Hay un segundo paso que es la carga plena y la carga mixta. Entonces, voy a tomar al azar el acrílico, un ocre. Hidrato el pincel, no olviden siempre calentar en su paleta de mezcla, calentar el acrílico, es muy importante que lo calienten. Si ustedes van de la paleta de depósito directamente a la obra, va a quedar una mancha y cuando vayan a lacar, de pronto cuando está fresco el cuadro ustedes no lo van a notar, se va a notar cuando se seque. Porque los aglutinantes cuando están fríos, los aglutinantes son los que se mezcla el pigmento con el tono y la grasa del acrílico. Si esos no están bien calientes, va a quedar en una zona más oscura y otra más clara. Y eso lo van a notar cuando vayan a lacar. Tienen que cuidar la obra desde el comienzo. Por eso tenemos que calentar. Calentamos y hago una carga plena de ocre. Y ahora vuelvo a calentar. Y en una punta adiciono el tono. Entonces, estos son cargas complementarias. Cuando yo tomo la carga plena y adiciono ese tono adicional, no lo mezclo. Lo tomo, mi paleta es mi diseño y hago el degradé. Sin limpiar el pincel, me voy a una carga plena del lado contrario y degrado. Tengo que aprovechar la pureza de mi pigmento. Es importante tener el control sobre ese pigmento y para ello debo hacer cargas plenas, descargar y calentar muy bien los colores. Vamos a hacer otra mezcla. Importante que entrenen permanentemente estos tonos. Calentamos la base, carga plena. Vamos a hacer una carga plena. Y puedo hacer una carga plena de una pincelada. Adiciono y no puedo dejarlo ahí, tengo que seguir pincelando hasta conseguir el degradé. Esto es una pincelada múltiple, donde mi paleta es mi dibujo. Aquí yo ya tengo que tener claro el control del diseño. Voy a
adicionar otro tono. Y luego haremos algunos ejercicios libres. Ahora, carga plena. Voy a hacer una carga plena. De los azules. Voy a adicionarle blanco y degradamos. Vamos a oxidar con el magenta y resulta que se me ocurrió hacer una carga intermedia. Entonces limpio mi pincel con un pañito húmedo. Eso quiere decir que lo limpio de forma superficial y me queda algo de pintura de base, ¿verdad? Entonces cargo sutilmente con el blanco, descargo solamente el blanco y estando húmedo sobre húmedo, hago otra carga intermedia. Limpio mi pincel, cargo, descargo en mi paleta y hago otra carga intermedia. De esa manera puedo empezar a superponer los trazos. Bien importante entender que todo esto se trabaja húmedo sobre húmedo. O sea, quiere decir que tenemos que tener seguridad en el trazo, seguridad en la mezcla y tenemos que trabajar rápido porque el acrílico se seca muy rápido. Ahora vamos a hacer nuevamente una carga plena cuando empiezo con los amarillos. Aquí yo también puedo hacer esas mezclas, adiciono el magenta y fíjense la carga de rojo, como tenemos buena carga de amarillo y buena carga de magenta, los rojos se van a ver perfectamente ahí. Limpio mi pincel. Cuando yo lo limpio con el paño húmedo, quedan los rezagos de esa pintura. Y miren cómo aprovecho plenamente el color, ¿sí? Ahora, si yo quiero hacer cargas un poco más iluminadas, no me voy directamente al blanco, me voy al nápoles. El nápoles es el tono gris a la tierra que viene de la mezcla del ocre, del amarillo primario y el blanco. Es más contundente y refuerza muy bien los tonos de iluminación. Recuerden que el tono de luz no es el blanco, es el amarillo. Entonces necesitamos que refuercen estos tonos. Ahora, un ejercicio muy básico. Jugamos con el pincel plano, pero necesitamos ornamentarlo. Estos diseños van ornamentados. Para ello vamos a utilizar el pincel liner. El pincel lo tenemos que cargar de la siguiente manera. Voy a mostrarles aquí. Tomo mi pincel, caliento y tengo que rotar el pincel. Todo el pincel tiene que estar cargado y saturado de pintura completamente. Y tenemos que hacer lo siguiente. Camino, presiono y levanto suave. Vuelvo a cargar. Camino, presiono, amplio, 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 levanto suave, 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 hasta donde me dé el trazo. Si yo sé que mi cuadro es muy grande, pues tengo que utilizar, en ese momento este pincel es de 2 centímetros, pero llegamos a utilizar pinceles hasta de 6 y 8 centímetros. Para ello hay que entrenar mucho el ejercicio de lateralidad, precisamente con el pincel liner, que es uno de los pinceles que más utilizamos para hacer la ornamentación y el diseño de nuestras obras. La pincelada ucraniana, Sostovo, Bauer, todas esas pinceladas vienen altamente maquilladas. Fijamos aquí, presiono y refilo. ¿Ven mi dedito de acompañamiento? Yo no lo hago en el aire. Yo tengo que tener a alguien que me apoye. Entonces voy, camino, presiono, amplio, amplio, amplio y mi pincel va a la mitad y lo levanto suave.
camino, presiono y levanto. Entrenamientos básicos y fundamentales para conocer la iniciación a la famosa y fabulosa pincelada decorativa. Espero que hayan disfrutado de este entrenamiento y si desean ahondar y extender y practicar, los invito a mi programa artístico virtual. Pueden entrar en contacto al 315-523-9445 o a mis redes sociales que están en pantalla. Nos vemos en una próxima lección.